Que dice muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N en un día, por supuesto, muy especial, este 2 de abril, Día de los Veteranos y los Caídos en la Guerra de Malvinas. Este saludo afectuoso y fraternal a todos aquellos que han participado en ese conflicto y, por supuesto, también en los familiares de los que han caído en la Guerra de Malvinas. A lo largo del programa vamos a estar hablando y analizando justamente algunas definiciones que se fueron dando en términos políticos vinculado al tema Malvinas y la importancia de la reivindicación permanente. Las Malvinas son y serán argentinas. Y en ese contexto, bueno, pensaba hace unos instantes nada más, bueno, cuál es la forma, yo le diría casi la morfología que ha ido adoptando la dinámica política en términos vernáculos, domésticos, a lo largo de los últimos días, y cuál es el impacto que esto tiene en lo económico, o déjenmelo plantear de otra manera, a ver, para ponerlo en criollo. Mire, la política, la verdad que no hay novedades si dejamos a un lado lo que han sido las definiciones, primero hace ya bastante tiempo, de Cristina Fernández de Kirchner, que ya ha dicho y hasta ha insinuado una y otra vez que no va a ser candidata a absolutamente nada. Quizás para algunos duele pensar en esto, claramente para el Frente de Todos representa un desafío encontrar un candidato que pueda agrupar en todo caso lo que son las distintas vertientes, los distintos vectores que recorren políticamente ese frente, aunque a lo largo del programa también tendremos algunos detalles vinculados a ese tema. Pero lo cierto es que esa definición ya estaba en el escenario político. ¿Cuál se agregó en los últimos días? Bueno, ni más ni menos que el expresidente Mauricio Macri también dijo que él va a dar un paso al costado, algo que era fácilmente inferible desde todo punto de vista. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente las proyecciones, los números no le daban para absolutamente nada, entendiendo que eso en algún momento iba a pasar. Bueno, efectivamente pasó, lo analizamos el domingo pasado. Por eso le digo, mire, en el plano político, en términos domésticos, no pasa nada, y quizás ese es uno de los datos del día. Es decir, que hay una cierta dinámica que viene operando en términos generales cuando uno separa estas dos definiciones. Macri y Cristina no van a ser parte de la contienda electoral y todo lo que eso genera hacia adentro de lo que es Juntos por el Cambio por un lado y también el Frente de Todos por otro. Ahora, usted vio que los economistas en general cuando estudian y analizan, por ejemplo, alguna ecuación, lo que hacen es dejan a un lado una parte de esa ecuación sin modificarla en ningún momento. Algunos dicen la congelan para poder analizar otra. Esto habitualmente se da en economía. Esa parte que dejan prácticamente sin cambios durante varios y varios pasos para ir derivando, para ir analizando la otra parte de la ecuación, se llama ceteris paribus. Es decir, cuando uno analiza algo, dice, bueno, analizo esto, ceteris paribus el resto de la variable. Dejo congelado el resto porque no me interesa en este momento. Y yo lo que quiero proponerles es que eso, en términos de la política vernácula, es lo que está pasando. Es decir, uno para analizar el escenario de los últimos días debiera dejar ceteris paribus a la política local, a la política doméstica. Pero ahora yo quería compartir con usted una hipótesis que tengo, que es que si bien uno puede hacer eso, las derivaciones que vienen teniendo los distintos eventos de carácter político, pero que siempre le dan una vuelta a la economía, es decir, lo que viene generando el complejo escenario económico en la Argentina y también a nivel global, viene a la vez teniendo cierto desenlace en términos de la política. Es decir, uno hoy directamente no puede analizar la proyección política ni de Juntos por el Cambio ni del Frente de Todos en la Argentina sin pensar en cuáles son las problemáticas que tenemos los argentinos en materia económica y puntualmente cómo se van resolviendo o cómo el gobierno y la oposición vienen tratando de llevar directamente eso en carpeta. Y creo que el dato central de la última semana, en términos económicos, tiene que ver con la reunión del presidente Alberto Fernández con el titular del gobierno estadounidense, estoy hablando de Joe Biden, en la Casa Blanca, en el Salón Oval, y las definiciones que quedaron de ese encuentro. ¿Por qué es importante esto? Bueno, justamente por esto que le digo, porque de ese encuentro y de otros encuentros que mantuvo el ministro de Economía, Sergio Massa, a la par de ese con Joe Biden y el presidente argentino, bueno, han ido generando en las últimas horas lo que yo creo que podría ser elementos nuevos para incorporar en el análisis que, sin ninguna duda, me parece que van a aportar
hacia adelante, tanto a favor como en contra, quiero decirle. Pero ese es, creo yo, el vector que vamos a tener que recorrer, por lo menos uno, a lo largo de nuestro programa. Ahora, para ponerlo en criollo, y porque me parece importante, ¿cuáles son las grandes preguntas que se inscriben en torno a esto? ¿Cuáles son los grandes interrogantes? Mire, muchas veces es más acertado hacer una buena pregunta que tratar de buscar respuestas que todavía no están dadas. Y me parece que ese es el ejercicio que tenemos que hacer esta noche. ¿Cuáles son las preguntas que nos sirven para marcar el paso en términos políticos, que nos sirven para adivinar qué es lo que va a ser el frente de todos y sobre todas las cosas que nos sirven para saber si la Argentina, de todos los desafíos económicos que tiene, bueno, va a poder encontrar alguna respuesta en el corto plazo o será todo en el mediano plazo? Y ahí las situaciones serán un poco más críticas. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos la inflación, tenemos el crecimiento de la pobreza, bajó la indigencia, esto hay que marcarlo, y eso tiene que ver con la asistencia del Estado. Pero lo cierto es que, en términos estructurales, hay problemáticas que por ahora no han tenido una resolución, o por lo menos no una muy clara, y en todo caso habrá que ver qué es lo que sucede. Ahora, cuando uno revisa lo que han sido las definiciones que ha dejado este encuentro entre Alberto Fernández y Joe Biden, bueno, se encuentra con algunas declaraciones interesantes. Por ejemplo, esta que voy a compartir con usted, a ver, señor director, si la podemos escuchar. Está viviendo la Argentina una situación particularmente difícil porque los efectos generados por la sequía en la economía nacional son definitivamente muy negativos. Son entre 15 y 20 mil millones de dólares que dejan de ingresar a la Argentina. Son entre 5 y 7 mil millones de dólares que dejan de entrar como reservas, y eso definitivamente nos da un golpe muy grande. Así que yo le había pedido al presidente Biden que yo necesitaba que nos acompañen los organismos internacionales de crédito, en algunos casos para que nos auxilien financieramente, y en otros casos, como el fondo, para que podamos revisar el programa. Nosotros, cuando firmamos con el fondo, le pedimos al fondo incorporar una cláusula que expresamente dice que si las condiciones objetivas del momento en que se firma el acuerdo se alteran, no por circunstancias atribuibles a la Argentina, el programa puede ser revisado. Ya hicimos valer ese planteo con la guerra de Ucrania, porque en verdad la Argentina se vio muy afectada, perdimos 5 mil millones de dólares, que fue el costo que debimos pagar de energía en exceso para poderse garantizar la producción. Y ahora, con la sequía. Bueno, ese fue el corazón de la reunión entre Alberto Fernández y Joe Biden, se lo explicaba a nuestro compañero Gustavo Silvestre, el presidente, allí en los Estados Unidos, y me parece importante porque marca la magnitud, pero sobre todo la urgencia que tiene el gobierno argentino de lograr que, bueno, el respaldo del gobierno de los Estados Unidos. Y usted se preguntará, bueno, ¿pero para qué? Para que Estados Unidos intervenga dentro de lo que son las decisiones del Fondo Monetario, del cual es el principal accionista, los Estados Unidos estoy hablando, y que eso logre torcer, por lo menos en una parte parcial, lo que es el acuerdo entre el Fondo y la Argentina. A eso fue, en principio, el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Claro, si uno escuchaba la declaración después de Alberto Fernández, pero también de Joe Biden, uno entendía que hubo un respaldo político del gobierno de los Estados Unidos para la Argentina en materia de que, bueno, de lo permeable que puede ser el fondo a la problemática que tiene la Argentina, la sequía, por ejemplo, el contexto internacional, la suba de las tasas de interés de los bancos centrales del mundo, que a propósito le ajustan a la Argentina el monto del préstamo que tiene que devolver. Sí, así como lo escuchó. Es decir, a medida que suben las tasas de interés para tratar de aplacar la inflación en los bancos centrales de todo el mundo, eso implica que la Argentina paga más en términos de intereses del préstamo que tomó con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, dos cuestiones. Primero, ¿hay un respaldo político? Bueno, pareciera que sí. Segundo, ¿se traduce esto en mejores condiciones de la Argentina para repagar el acuerdo con el Fondo Monetario? No. Hasta ahora no. Y ahí me parece que tenemos una de las cuestiones centrales que hay que resolver o que el gobierno tendrá que resolver de aquí en adelante. Por un lado hay un respaldo político, uno entiende que hubo en alguna medida cierta flexibilización de lo que es el acuerdo. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario anunció que cambiaba la meta de reservas, la cantidad de dólares que tiene que acumular el Banco Central. Usted sabe, el gobierno argentino tiene que pasar un examen cada 3 meses ante el Fondo Monetario para que el propio fondo le desembolse dinero
en este caso fueron 5.400 millones de dólares, con los cuales la Argentina vuelve a pagarle al Fondo Monetario y así sucesivamente. Es decir, todavía no se está pagando el acuerdo de fondo, sino que más bien lo que tenemos es una especie de repago permanente con plata que nos gira el Fondo Monetario. ¿Se entiende hasta tanto llegue el nuevo gobierno? Es la pregunta. Y ahí se renegociarán algunas pautas vinculadas a este acuerdo. Probablemente puede ser vinculado con esto. Pero lo cierto es que si uno se atiene a los elementos, el acuerdo político que pareció lograr Alberto Fernández y también el ministro Sergio Massa, por ahora no tuvo un impacto, no tuvo una correlación en la negociación en la mesa, en la negociación con los burócratas del fondo, que son los que aprietan y que son los que quieren hacer cumplir un acuerdo que es incumplible bajo todo punto de vista. ¿Cuál es la idea central en esto? Que el fondo te dice, no acumules, podés no acumular tantos dólares como se pedía originalmente, son 2.000 millones de dólares menos los que el fondo perdona, entre comillas, a la Argentina para este año en términos del acumulado que tenía que tener, pero al mismo tiempo no le modifica. El fondo no le modifica la cantidad de ajuste que tiene que hacer la Argentina en materia fiscal. Es decir, el gasto público hay que recortarlo, eso está pautado. Ahora, el fondo podría entender que debido a la sequía la Argentina tiene menos recursos y que debido a esos menos recursos también tendría que hacer un esfuerzo doble para generar algún tipo de ajuste fiscal vinculado a la promesa que se le hizo al organismo. Bueno, lo que hizo el fondo es, habilitó el recorte en las reservas, pero no habilitó el ajuste en términos de lo que está marcado en el acuerdo original. Y ese es un verdadero problema. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque algo que parece netamente burocrático se va a trasladar de plano en función de las definiciones que va a tener que tomar el gobierno argentino de aquí en adelante. Y ahora sí le sumo la parte política. ¿Se acuerda que le había dicho al comienzo de la columna que esto tenía una relevancia en términos políticos? ¿Por qué? Bueno, porque todo gobierno que se precie y que va a competir electoralmente, o cuyo frente va a competir electoralmente, lo que busca en el año donde se va a desarrollar la contienda electoral es ni más ni menos que generar un marco adecuado como para contar con respaldo suficiente. Lo que se ve del gobierno de Alberto Fernández es que esto le está costando. Y en todo caso la pregunta allí sería, ¿es el presidente el que no tiene una mirada política de este año electoral? ¿Es el ministro el que está tratando de forjar algún tipo de medidas para generar cierta, yo no digo alivio, pero sí por lo menos cierto marco de contención social en un contexto donde la inflación crece, donde la pobreza sigue elevándose? ¿Y queda él solo, aislado de lo que podría ser un conjunto de medidas que colaboren en este sentido? ¿Está en solitario Sergio Massa tratando de quedarse con la modificación de la pauta fiscal con el Fondo Monetario? Porque si es así, la verdad es que en términos generales resulta de una negociación totalmente asimétrica. El fondo es mucho más poderoso que el gobierno argentino y mucho más que un ministro de Economía de la Argentina. Entonces, lo que hay que preguntarse allí es cuál es el escenario que viene. Y si uno revisa la historia, en general, la historia de las derechas en la Argentina, cada vez que llegó la derecha a la Argentina, venía precedida por un escenario sumamente caótico en términos económicos. Si nos preguntamos, ¿eso es lo que quiere el fondo que pase en la Argentina en los próximos meses? ¿Por eso ajusta de una forma desmedida? ¿Por eso no quiere modificar lo que podrían ser otras metas que serían coherentes con la que ya modificó? Voy a compartir con usted una fotografía que lo muestra, a ver, acá lo tenemos, sí, acá está. Lo muestra Sergio Massa junto a la ministra de Economía, es la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, y al embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley. Este encuentro que pasó en paralelo con el que hizo el presidente de la Nación con Joe Biden, es importante, ¿por qué? Bueno, porque el Ministerio de Economía de los Estados Unidos es muy poderoso. ¿En qué? En esto que le digo, en la cuestión burocrática con el Fondo Monetario. Entonces, fíjese cómo se anuda lo político con lo económico y cómo lo que puede pasar a nivel doméstico en términos de la política también tiene un correlato en la negociación que se está haciendo con el Fondo Monetario Internacional. Por último, cabría preguntarse cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno argentino. Mire, las de corto plazo, las de esta semana, tienen que ver con la cuestión cambiaria. El día miércoles, el gobierno argentino, puntualmente el ministro de Economía, va a anunciar un nuevo tipo de cambio, una ventana de 30 días para que el agro liquide, sobre todo lo que son las exportaciones de soja,
un tipo de cambio que obviamente está por encima del tipo de cambio oficial y que rondaría los 300 pesos. Es por 30 días, ese es el plazo que le da el gobierno para liquidar con ese tipo de cambio. A la vez, lo que se va a agregar es un tipo de cambio, que podría ser este que le estoy referenciando, para las economías regionales. Esa ventana va a ser de 90 días, no de 30. Es decir, van a tener más tiempo las economías regionales para liquidar lo que son las exportaciones a un dólar más ventajoso que el que tienen en términos de lo que es la cotización del dólar oficial. A eso se agregaría, en principio, una cotización que se aplicaría para cuestiones relacionadas con el transporte y el turismo, que no debieran representar demasiados cambios en términos concretos, porque lo que va a hacer el gobierno probablemente es quitarle impuestos a ese tipo de cambio oficial que termina transformándose en el dólar turista. ¿Para qué? Bueno, para darle la posibilidad de una liquidación diferenciada y también al mismo tiempo para que eso se aplique a lo que son las importaciones. Es decir, que lo que hay es una especie de reordenamiento de los tipos de cambio, tratando de estabilizar la cuestión financiera. Por último, y porque me parece importante, la pregunta es por el mediano plazo. Y la respuesta sería que uno no puede establecer el mediano plazo en la Argentina sin acordar primero con quien es hoy el principal acreedor de la Argentina y al mismo tiempo quien le marca las pautas en términos económicos, o por lo menos quien le marca al gobierno el margen de acción para que pueda proceder. Y ahí está la negociación, y ahí me parece que es importante, bueno, afianzar no solamente la negociación de cara al Fondo Monetario, tratar de establecer que ese acuerdo es impagable y en todo caso renegociar lo que son las metas por lo menos para este año, sino también que allí el gobierno logre un margen importante en términos fiscales para poder aplicar eso a distintos programas económicos que logren al mismo tiempo, bueno, generar cierto alivio en un sector de la sociedad que está muy asediado en términos de lo que es la inflación y en términos de lo que son los salarios realmente bajos para afrontar el costo de vida. Señor director, ¿me acompaña, por favor? Bueno, ya estamos, ¿eh? Qué difícil todo, ¿eh? Qué difícil todo. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo andan? Tenemos una mesa, tenemos un enroque hoy. Tenemos dos embajadoras que están por el mundo. No voy a dar detalles, pero un beso grande para Úrsula y para Liliana Hendel también. Porque, bueno, hoy no las tenemos en el programa, pero sabemos que nos siguen atentamente. Ambas están en una misión especial, no puedo revelar más detalles Exacto. por ahora, pero queríamos saludarlas. Doctor José Manuel Ubeira, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Muy bien. Un lindo, queremos hacer un pequeño homenaje al canal, Sí, porque en verdad me pareció que la entrevista con el Papa fantástico. fue una de las entrevistas más interesantes que vi en Muy este último tiempo. La verdad que el Papa dio algunas definiciones que estaban fuera de cualquier tipo de reloj, y me sorprendió cuando habló de políticos de raza, mencionó a la hermana de un dirigente comunista que fue muy famoso, y me sentí totalmente reconocido porque el órgano tenía un periódico que era semanal que se llamaba Nuestra Palabra. Y la señora iba a verlo a él, a llevarle Nuestra Palabra, lo cuenta él en el reportaje, ¿no? Y entonces hablaba de lo que significaba la estructura de la política y la militancia. Y no habló de ninguno de los grandes personajes de la historia política, sino de esas personas que él calificó como políticos de raza. Y después, bueno, parece que el Papa está enterado que existe el lawfare, y el tribunal que condenó a Cristina Fernández considera que el lawfare no existe y que los abogados que mencionan la palabra lawfare dentro de su tribunal merecen el Colegio Público de Abogados. La cantidad de improperios, la cantidad de insultos que recibió el Papa de parte de periodistas argentinos, a los que por supuesto la palabra lawfare no les gustó, y mucho menos en la boca del Papa, fue realmente infernal, lo voy a decir en términos bíblicos, porque la verdad es que, digo, es cierto que el sumo pontífice reconozca que eso pasó en otras partes del mundo, que pasó en la Argentina, bueno, es toda una definición, como dice usted. Sí, aparte me pareció todo tan grave, porque para aquellos que son creyentes, el vicario de Cristo en la tierra. Sí. O sea, digamos, el Papa, más allá de la autoridad política, es una autoridad moral. Sí, totalmente. Y en cualquier caso, lo que señaló, digamos, más allá de las creencias, es que es un hecho constatado.
Entonces estaría bueno que algunos juristas de la República Argentina introdujeran el lawfare como categoría dentro del mundo jurídico. Sí, ¿no? algo que ya se ha pedido de este programa muchísimas veces. En reiteradas oportunidades. Sí. Como la categoría de desaparecido, pareciera que hay que ejercerla, mucho más que decirla. Sí. Bueno, importantes las definiciones de Francisco. Vamos a estar hablando de este tema, por supuesto, también. Natalia Salvo, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Julián. Vamos a seguir en sintonía con lo que decía el gallego y en función de lo que plantea el Papa del lawfare. Yo creo que lo que se pone de manifiesto es que el derecho es un discurso, ¿no? Del mismo modo que lo es incluso la Biblia y la religión, y el monopolio de la representación lo tiene, bueno, en este caso de la interpretación de esos textos bíblicos, el Papa. Bueno, ¿qué pasa con el derecho? ¿Quién tiene el monopolio de esa interpretación y aplicación? Los jueces. Los jueces. Por eso tanta molestia también al empezar a introducir o visibilizar el mecanismo, totalmente, por un lado, de disciplinamiento social y político que es la ley, cómo se puede utilizar malversándola, y por otro lado también cuál fue la finalidad del lawfare, ¿no? Que no es ni más ni menos que la distribución regresiva del ingreso, el empobrecimiento de los trabajadores. Yo vi una nota en página 12 que hablaba de que a través de la implantación del neoliberalismo a mediados del siglo XX con Montpellerín, la sociedad Hayek y la, obviamente, demonización de los sindicatos, bueno, tanto los países centrales como periféricos bajó 15 puntos aproximadamente la participación de los trabajadores respecto de los empresarios en las dictaduras latinoamericanas y después de la instalación del desmantelamiento del estado de bienestar y toda esta discursiva. Y quiero cerrar con esto, digo, es importante porque vamos visibilizando de a poco el concepto del lawfare no solamente a los políticos, a empresarios, a dirigentes gremiales, y bueno, quiero mostrar que justamente la producción del Grupo Puebla es este objetivo, Cristina, el lawfare contra la democracia en Argentina. Bueno, después me gustaría decir un par de datitos. Hay denunciantes de las 624 denuncias que le hacen a Cristina que se repiten y que son representantes de las ONG macristas. O casualidad, ¿no, Julián? Sí, no sé si mucha casualidad, no sé si existen. No hay casualidad. Peretti, ¿existen las casualidades o las causalidades existen? Ahí hay una casualidad permanente. Elijo creer. Elijo creer. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, bien. Bueno, yo quiero empezar mandándole un fuerte saludo a todos los familiares y a los combatientes de Malvinas, a todos los que han combatido realmente en defensa de ese territorio patrio. También quiero mandarle un gran recuerdo y un gran abrazo a todos los soldados que fueron torturados y víctima de todo tipo de vejámenes de parte de la oficialidad y que es hora de que se abra ahí una investigación profunda y que se abran los juicios de lesa humanidad que tanto ha empujado el doctor Pablo Basel como también el compañero Mario Volpi de la gente del Censi de La Plata. Y digo que hay que tomar eso del tema de Malvinas, es muy serio porque está en el centro del problema de la soberanía. Y el otro día un grupo de dirigentes encabezado por Mario Masitelli hizo una denuncia que vale la pena leerla. Son 33 páginas imperdibles de una acción ciudadana precautoria. ¿Por qué Patricia Bullrich no puede ser presidente de la República? Porque no garantiza la integridad territorial de nuestro país, que es un prerequisito constitucional ineludible. La Argentina la compone toda su masa territorial, diríamos, continental, más las Malvinas, las Atlánticos Sur. Y fíjense en las declaraciones. Bueno, tomemos la de Patricia Bullrich, que es la que se conoce más del 27 de abril del 21, que dijo que podríamos darle las Malvinas, en cambio las Pfeiffer. No sé si ustedes se acuerdan de ese tema. Bueno, Mauricio Macri hizo una declaración también en el mismo sentido, el 18 de enero de 1997, y dijo de que para él la cuestión de la soberanía no era importante. Dice, este país grande, dice, podemos regalarle la Malvinas. Textual. No es que estamos inventando absolutamente nada. Fernando Iglesias, el 13 de marzo del 2013, se pregunta, ¿por qué las Malvinas? ¿De dónde nace la imbancable vocación de recuperarlas? ¿De dónde nace la imbancable... Bueno, claramente están representando otros intereses, ¿no? Pero además, fíjate lo que dice Lucas Liach, vicepresidente del Banco Central. Del Banco Nación. Es una cosa increíble. Del Central, ¿no? Sí, del Central. Dice, yo entregaría no solo las Malvinas, que son Falklands, sino todo Tierra del Fuego. Con eso nos evitamos un gasto y la gente viviría mejor. Fíjate el razonamiento de esta banda de cipayos que quiere gobernar la Argentina. Y termina esto, Sabrina Almillet, diciendo de que, bueno, la Falkland
las Malvinas no existen, son Falkland y son de los ingleses. Realmente esta es la gente que nos quiere gobernar y es muy importante recordarle hoy, el 2 de abril, que la cuestión de la soberanía sigue siendo medular y que hay que mirarla desde otro lugar también ahora. Hay que mirar la defensa y la soberanía de este mundo nuevo geopolítico que están haciendo a partir de la guerra de Ucrania, pero eso ya es otro capítulo. Sí, pero me parece importante, porque no solo desde lo emocional y de la reivindicación permanente de nuestra historia, sino también desde el punto de vista de la proyección, de cómo los países se proyectan hacia la Antártida y bueno, por supuesto, de la gran expectativa de la Argentina que va a pelear justamente allí y que le corresponde, ¿no? Déjame mandarle un saludo a Alicia Castro, que tanto ha peleado y que tanto denunció el pacto forador a Duncan. Y fíjate vos qué problema del alcohol, ¿no? Toda la gente cuando se toma 2 copas a la derecha, o se le da por tomar la Malvina o se le da por regalarla. Mirá, Fíjate qué detalle, ¿no? Más vale que sacarle el vino a esta gente. Sí, no, yo diría más que para reír es para llorar realmente por el grado de responsabilidad que muchas veces tienen y por lo desacertado que va quedando, que va generando en términos de las decisiones que se van tomando, ¿no? Nahuel Sosa, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, me sumo al homenaje a los combatientes de Malvinas y también me quedé pensando un poco en lo que decía Ubeira. Yo recuerdo 2 cuestiones que me parecen importantes traer a la mesa. La primera es el Laudato Si del Papa Francisco, porque ahí pone en el centro la crítica al corazón del poder financiero cuando él habla de la casa común, ¿no? Y él empieza a hablar de los procesos emergentes y cómo la humanidad tiene que pasar a pensar alternativas postcapitalistas financieras, por decirlo de alguna manera. Incluso habla de la relación de una filosofía humanista con la naturaleza, ¿no? Desde los derechos del medio ambiente. Pero a su vez el Papa en el 2019, en junio del 2019, en el Vaticano, se hizo un encuentro con jueces panamericanos, donde él ahí hace las primeras definiciones fuertes sobre el lawfare, y él ahí marca 3 cosas. La primera dice, el lawfare pone en peligro las democracias. La segunda que dice es, pone en peligro los procesos emergentes. Y la tercera, que a mí siempre la que me pareció más interesante, es cuando dice, pone en peligro los derechos sociales. Porque hay una vinculación directa ahí entre el poder judicial y poder económico, ¿no? Esta cuestión que siempre hemos discutido, es decir, esos fallos, el lawfare, no es algo que solo se queda de una lógica endogámica en la justicia, o no solamente tiene consecuencias en términos jurídicos, sino que fundamentalmente avala después un determinado modelo de producción económica. Y me parece que cuando él habla ahí de los derechos sociales y hace esa vinculación con el lawfare, bueno, marca de alguna manera un capítulo que lo fue reforzando con el paso del tiempo y que paradójicamente, teniendo un papa que dentro de lo que es la tradición eclesiástica, yo soy ateo, pero digo, cuando uno lee la historia eclesiástica, ha sido uno de los papas, por decirlo de una manera, con una mirada más humanista, más de emancipadora. No es del establishment, no es no es la mirada tradicional, ¿no? Que ha tenido el papado. Paradójicamente, en países como el nuestro, de América del Sur, tenés grandes sectores que lo están denostando permanentemente. Sí, totalmente. Se le dice el papa peronista como si fuera un insulto. Para mí no. En Europa lo consideran el papa comunista, ¿no? Bueno, por eso. Amado Vudú, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, ¿todo bien? Acá vamos. Primero, bueno, la conmemoración, el recuerdo de este 2 de abril a nuestros combatientes, a los que pudieron volver y a los que no pudieron volver y sobre todo también a sus familias. Sí. Más allá, me parece que hay que ponerlo fuera de cualquier otro análisis. Totalmente. Porque son realmente patriotas y tienen un lugar muy especial en nuestro corazón y en nuestra vida. Pero después de esto también poner esta fecha 2 de abril como una fecha del análisis del lugar de Argentina en el mundo, tanto que se habla de Argentina y el mundo. Miren, el Océano Atlántico podríamos decir que está dividido en 2 partes. Una parte que es un océano de sangre, que es el Atlántico Norte. Un océano vinculado a la guerra, a la destrucción, a la muerte, también a la exacción económica. Y el Atlántico Sur, que podríamos decir que es un océano de paz si no existiera la invasión inglesa pirata a Malvinas, porque ahí hay una base de la OTAN. Claro. Y esto es inaceptable no solo para Argentina, sino para todos los países que conformamos de una costa y otra del Atlántico Sur, porque además geopolíticamente no son solo los recursos que están ahí, sino el paso entre el Atlántico y el Pacífico, lo que está puesto en peligro por esa base de sangre. Sí. Y está nuestra integridad territorial,
están las visiones de distintos grupos de argentinos alrededor de esto, el desprecio de nuestra derecha por la integridad territorial argentina, lo que contaba Pedro, no voy a repetirlo, explicitándolo, y está la visión del peronismo en sus distintas vertientes de la integridad territorial, porque los héroes de Malvinas fueron escondidos por la incipiente democracia. Realmente se los invisibilizó en el primer gobierno de la democracia. Fue Carlos Menem el primero que hizo reconocimientos, es cierto, son reconocimientos materiales, pero no dejan de ser reconocimientos de toda la sociedad a esas personas, y fue Néstor Kirchner el que completó ese reconocimiento. Entonces me parece que no es menor la visión de la integridad territorial y la sociedad. Y el otro tema que tocó la mesa, que me parece que está muy vinculado, es el tema de todo lo que dijo el Papa y todo lo que ilumina lo que dice el Papa, porque después de escuchar sus reflexiones, lo que queda claro es que el lawfare no es un hecho sobre personas, sobre Cristina Kirchner o sobre los que nos haya tocado. Es un hecho sobre las sociedades. Me parece que esto es lo que el Papa puso en blanco sobre negro con sus palabras, que con el lawfare, es decir, claro, con juezas y jueces, con un sistema judicial que va en contra del sentido mismo del sistema judicial, lo que pierden son las sociedades. Y las sociedades pierden en términos de distribución del ingreso, pierden en términos de los derechos que habían conseguido, y también pierde la naturaleza. Entonces, en definitiva, lo que el Papa ha puesto en su justa dimensión, me parece, ¿cuál es la implicancia del lawfare? Que lo que pierde son las sociedades, no las personas que son objeto de esa persecución. Bueno, nos vamos a volver a meter en instantes nada más en este tema. Es uno de los que compone la agenda periodística y, por supuesto, del análisis, de la cual Caníbales hace una bandera permanentemente. Lo que quiero es dar vuelta una página y empezar a ver cuáles son los elementos, ¿no? Porque muchas veces marcamos la agenda, cómo está conformada, y después hay pequeñas cuestiones que van pasando a lo largo de la semana y que conforman esa agenda, pero uno tiene que necesariamente que analizarla en relación a otra cosa, en relación a eso que va teniendo lugar. A ver, señor director, si podemos repasar la nota del diario La Nación. Es una editorial, si no me equivoco, a propósito de lo que ellos denominaron el nuevo Yarvide, hablando de la justicia, hablando del lawfare, y al mismo tiempo de la participación de los medios de comunicación, que de esto también habló el Papa, ¿no? De esto también hizo referencia, y ahí lo que vamos a estar viendo es justamente esto, ¿no? Esta pieza periodística es un editorial del diario La Nación, como todo editorial nos lleva una firma, ¿no? Pero todos sabemos cómo funcionan los medios gráficos, que habitualmente es el mensaje que quiere dar el medio. Se llama El Nuevo Yarvide el artículo, y dice: el juez Martínez de Giorgi está trabando el avance de la causa de los cuadernos y recurriendo a procederes reñidos con su investidura, ¿no? Y dice: infelizmente para la justicia, como también para los judiciables, cada tanto tiempo aparecen nefastos personajes como el fallecido Norberto Yarvide, un prototipo de juez que ha avergonzado a la institución. Esa clase de funcionarios, que eran impensados hasta hace no muchos años, se han convertido en este tiempo en un recurso altamente utilizado por los sectores más abyectos de la política y del AMPA. ¿Habla de cosas reñidas con un juez? ¿Está Sí. hablando del lado escondido? No, vos sabés que no, yo también hacía esa referencia recién, mentalmente, digo, bueno, ¿de qué estar hablando? Porque se podría aplicar perfectamente a otras cuestiones. A ver, señor director, si podemos ver este fragmento que es interesante. Dice el diario La Nación: hace unos meses Martínez de Giorgi arremetió contra La Nación y uno de sus periodistas, Diego Cabot. Primero pidió al municipio de Vicente López, donde se asienta la redacción del diario, los registros de las cámaras instaladas en las cercanías, en un claro intento de deslegitimar una extraordinaria labor periodística de investigación que devino en uno de los procesos de corrupción pública y privada más grandes que nuestra historia recuerde, la causa de los cuadernos de las coimas. Bueno, acto seguido seguía todo un desarrollo donde claramente se lo presionaba, por no decir otros términos, al juez Martínez de Giorgi. Doctor Ubeira. Bueno, Usted también estuvo a lo largo de la semana siendo objeto de análisis, digámoslo de esa manera. no, y aparte he sido objeto
de lo que sí creo que es una desnaturalización de lo que significa la representación de los medios de prensa, porque el organismo que nuclea los organismos de prensa o los patrones de los organismos de prensa consideran de que yo amenacé al periodista Cabot, porque dije claramente que en algún momento determinado iba a ir en cana. Y es lo que yo pretendo, o sea, lo que yo voy a hacer. O sea, la diferencia entre una amenaza y un augurio es que la amenaza generalmente es desearle un mal a alguien con un medio ilícito. Y el augurio es lo que le va a pasar, porque es lo que yo voy a intentar hacer con respecto, no solamente con respecto a este señor, sino con respecto a Stornelli, que es el fiscal de la causa, y todos aquellos funcionarios que en la línea, digamos, de mando confirmaron una de las atrocidades más grandes que se han cometido, digamos, bueno, una supera a la otra, pero quiero decir, esta particularmente es de una gravedad incalculable. Esto no es un apriete a la prensa. No, esto es ni más ni menos que... Porque yo no adhiero a alguien que aprieta a un periodista, no, para mí no... No, pero uno no puede participar de una operación de inteligencia... Sí. No estás hablando de trabajo periodístico. No, acá lo que estamos hablando es que encubierto en una cuestión de investigación, lo que hay es una enorme operación de inteligencia para acabar con lo que podría llegar a ser la obra pública nacional o las empresas que representaban la obra pública nacional. Y una cosa es trabajar en un trabajo de investigación, otra cosa es operar en una operación de inteligencia y defenderse como periodista. Pues son dos cosas distintas. O sea, ser periodista no te da un bill de indemnidad para hacer cualquier cosa. Entonces acá lo que investiga el doctor Di Giorgi es que en ese cuaderno se constataron 1.600 irregularidades, primero por una pericia privada, pero después llamaron a Policía Federal. Y el jefe de Escopométrica no solamente que comprobó las 1.600 irregularidades, tachaduras, enmiendas y cantidad de cosas, sino que agregó algo más, que muchos de los cuadernos fueron dictados porque no fueron tomados como notas, sino simplemente es un proceso de redacción que ejecutó este Centeno y que detrás de esto hay un tal Basigalupo, y si tiramos del Piolín para arriba, yo sé positivamente dónde es que vamos a llegar. Mi cliente, porque yo acá he actuado como abogado defensor de Oscar Thomas, estuvo 8 meses preso, lo destrozaron patrimonialmente. No es ni más ni menos que el representante argentino en Yacyretá, y fue el que elevó la cota de 70 a 85 metros de Yacyretá y puso en valor Encarnación y Posadas. Y cuando llegó el momento determinado, lo detuvieron como una cuestión de coimas y no lo pudieron probar las coimas, entonces lo dejaron enganchados con una asociación ilícita. Entonces, los que estamos detrás de este tema sabemos positivamente que una cosa es ser periodista y otra cosa es organizar una acción de inteligencia que llevó a la gente a la cárcel, y en un día Techín perdió $400 millones en la bolsa de Nueva York como consecuencia de esta acción, y la SEC investigando. Sin contar el resto de las empresas que han perdido su patrimonio y que hasta el día de hoy lo tienen embargado e inhibido. Entonces, esto era pura y exclusivamente para reemplazar una burguesía por otra, como se intentó con Odebrecht. Y Macri, que estuvo detrás de todo esto, no trepidó no solamente en generar esta enorme operación, que no respetó ni siquiera a su padre, porque el viejo Macri fue llamado a indagatoria y se salvó porque se murió. Y el primo está involucrado en esta causa. O sea, Cabot tiene una docena enorme de problemas y yo voy a tratar de gestarle todos los que pueda a él y a los editores del Diario de la Nación. A ver, señor director, si podemos ver el informe, y ya le preguntamos a Natalia Salvo. ¿Quieren pulverizar la causa Cuadernos? ¿Quieren pulverizar la causa Cuadernos? ¿Me quieren matar a mí? ¿En qué sentido? En el sentido, como sea. Sí, los cuadernos los escribió Centeno, pero, y es un pero gigantesco, mayúsculo, tienen enmiendas, tachaduras, correcciones, 2 tipos de escritura en el sentido de distintas velocidades, e incluso, aunque el cuerpo general de esos cuadernos los escribió Centeno, que hay otras manos, María, que también estuvieron ahí retocando los cuadernos y eventualmente modificándolos. Ahora, ¿esto es fuertísimo o no? Yo te escucho... Sí,
Oh, sí. Hoy hay una caída, el número se conoce, una caída de 8,1% mes a mes en la actividad industrial. Es una noticia fulminante, de primera magnitud. Sí. ¿Sabes lo que me dijo ayer un ministro? Tremendo ese, ¿eh? No sé si me animo a decírtelo. Hablando de estos cuadernos. Se dice. Si no hay pan, que haya circo. Primero instalamos sospechas contra el juez. Después alguien vaya a hacer una denuncia. Ya sabemos, hay gente mandada para eso. Y después los mandamos al Consejo de la Magistratura, donde ¿quién te espera de pechito? Horacio Rosati y los miembros de Juntos por el Cambio, que tienen mayoría. ¿Sabés qué me hacen acordar esto? A Eduardo Freiler. Con Eduardo Freiler empezaron así, con el tema de que tenía, ¿te acordás? Una vivienda, le hicieron una denuncia por enriquecimiento ilícito. También La Nación. Y la nata en los medios de comunicación pidiendo que insultaran a sus hijos, ¿no? Lo menos que puedo esperar es que la gente lo putee a Freiler a donde lo vea. ¿Me entendés? Que lo puteen en la verdulería, que lo puteen en un hotel de alojamiento, que lo puteen en las vacaciones, que lo puteen, por lo menos que les pase eso. Que los compañeros de colegio de Fara o de Ballestero, acuérdense chicos en el colegio, Freiler, Ballestero y Fara. Los hijos de los compañeros de colegio le digan, che, tu papá hizo eso. A ellos les parece terrible eso, pero bueno, que pase. Acá hubo un componente, ¿no?, de una persecución del gobierno, pero también de los medios. Tenemos que ver que esta es una estructura que ha trabajado perfectamente coordinada. Con la fake news que se había iniciado la investigación, con eso bastó para decir que hubo mal desempeño y con eso quitarme del medio. No pisemos el palito, Marcelo Martínez Giorgi, un juez tranquilo, no tiene ninguna denuncia. Sin embargo, La Nación, porque le están tocando la causa de la fotocopia de los cuadernos, que ellos dicen que es la causa más histórica de la historia argentina. Una cosa así tan completa, esta bitácora, como dice Diego, yo nunca lo vi y tengo casi 40 años en tribunales, ¿no? Y 25 fiscal. No, es trucha, hubo mafia, hubo espionaje y así la armaron porque ¿contra quién va la causa? ¿Quién es la principal acusada? Cristina Fernández de Kirchner. Están reconociendo nuestro trabajo periodístico, ¿no? Lo que hicimos los cuadernos de las coimas, que ganó el premio Rey de España. Mañana nos lo va a entregar Su Majestad el Rey. Querido Rey. Y la noche previa nos juntamos acá con amigos de la embajada, con gente buena, hablar un poco de la Argentina, de lo que fue. Bueno, por supuesto, ¿cómo es? Si hay fotos, hay video, ¿cómo es esto? Claro. Bueno, sí, obviamente si hay editorial de La Nación, hay comunicado también de ADEPA, ¿no? Es como que viene una cosa con la otra. A ver, señor director, si podemos ver el comunicado de ADEPA. Manifestamos... O sea, ADEPA decide por qué sí y por qué no se manifiesta, ¿no? Manifestamos nuestra preocupación y rechazo la amenaza expresada por el abogado. Ah, estás acá en el comunicado, buena. Contra el periodista de La Nación, Diego Cabot, y directivos de ese medio, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí, Natalia. Que nos preguntábamos qué es el lawfare. Esto, acá está. Los medios de comunicación extorsionando a los jueces que sacan resoluciones incómodas. ¿Qué es lo que no le perdonan a Martínez de Giorgi? Que justamente haya habilitado la pericia que no habilitó Bonadío en 3 años y que es una prueba central y fundamental porque esos cuadernos que se quemaron, después se desquemaron en oportunidades políticas muy convenientes, justo en elecciones, arrojan estas irregularidades. Pero yo quiero decir algo con respecto a Stornelli y cómo se concatena todo. Una de las pruebas centrales de la causa D'Alessio es ese cuaderno que se confeccionó, o esa anotación, mientras Stornelli tuvo la reunión con D'Alessio en Pinamar. Y allí estaba el nombre del doctor, ¿no? Como el nombre del doctor y el nombre del cliente del doctor en la causa Cuadernos, que era un foco central. De hecho, una de las operaciones por las cuales continúa procesado el fiscal Stornelli, que está negociando en la Corte Suprema de Justicia su desprocesamiento, es la cámara oculta que le hizo a través de D'Alessio a José Manuel Beira. Entonces, o el gallego para nosotros. Yo lo que quiero decir, bueno, ¿qué es el lawfare? Acá está. La Nación, sin ningún tipo de firma, articulado con los servicios de inteligencia, que se blanquean a través de los medios de comunicación. Porque ¿qué hace Cabot? ¿No? Encuentra los últimos cuadernos, los encontró, no sé si en Florida, el otro que encontraba corriendo algunos chips. Y además, son causas que se inician ante jueces convenientes, ¿no? Porque no se sortean, iban directamente con Bonadío y Stornelli. Entonces, ahí está el mecanismo del lawfare. Servicios de inteligencia blanqueados a través de periodistas que extorsionan a los jueces que tienen resoluciones inconvenientes y, por supuesto, que persiguen abogados también. Pedro. Yo, la verdad que no puedo creer que alguien pueda creer que esos cuadernos existen de verdad.
Bueno, los cuadernos existen en principio. Pero es una cosa imposible. A mí no me consta, porque yo nunca los vi. Claro, pues. Y además escuchame, Cabot haciendo el acting, que es una investigación periodística, pero ¿quién puede creer eso? Digo, a mí me da vergüenza ajena, a mí me daría vergüenza, no podría levantarme a la mañana y mirarle la cara a nadie de ir a buscar un premio en esas condiciones. Digo, es una cosa que realmente, o sea, acá es un relato y la derecha está tan fuera de la realidad. Por eso esta gente no tiene que gobernar más este país. Por eso hay que ganarle urgente en las urnas y alejarlo definitivamente de eso. Y por eso es tan importante, pero tan importante y clave para la democracia argentina, el desarrollo del juicio político a la Corte. Me parece que es uno de los datos de la democracia más importantes de los últimos años. Eso es fundamental. Nahuel. No, pensaba, Julián, un poco de los efectos que esto después tiene en el sentido común, en el imaginario social, ¿no? Porque sea verdad o no los cuadernos, lo cierto que el mayor éxito es cuando queda que todo el mundo pensamos que hubo cuadernos, ¿no? Es como cuando hacían el show de ir con las excavadoras, ¿te acordás? A la Patagonia, porque supuestamente iban a buscar ahí la plata de la obra pública. Entonces, ¿qué estaban haciendo con todo ese show? Lo que estaban haciendo es que después se queda oralmente, después vos cuando hablás en una charla de café con un vecino, con otro, se naturaliza, y una vez que eso impregna es muy difícil, porque después, cuando vos incorporás algo, digo, en términos sociales, después es muy difícil, es mucho más fácil meter algo en una sociedad y que eso se expanda que sacar, aunque eso después sea equivocado, ¿se entiende? Entonces, por eso... Bueno, de hecho, el editorial de La Nación, ¿sobre qué funciona? Funciona sobre lo que vos estás diciendo, es decir, no da explicaciones de absolutamente nada, no introduce los elementos que, como por ejemplo, Ubeira sí lo hace cuando le toca participar y hablar del tema, dice, bueno, están estas 1.600 enmiendas dentro de lo que es el cuaderno, los cuadernos nunca aparecieron, lo que veíamos recién en el informe, es decir, se abre, en términos de elementos, lo que está pasando. La Nación lo que hace es, sobre aquello que ha construido con un relato, trabaja sobre ese tema directamente. Así es. En este caso particular, me parece que lo que acaba de introducir Natalia, yo no lo iba a decir porque es una cuestión muy personal, pero sí, claramente tengo una cuestión personal con la causa Cuadernos, lo que ha pasado, el desarrollo y la participación de D'Alessio detrás de todo esto. Y digo que hay una cuestión personal, por eso es que los que hicieron el comunicado de ADEPA no tienen la más puta idea de lo que significa ser amenazado. Porque en el caso particularmente mío, D'Alessio tenía la lista de mis clientes y abajo colocó a sangre fría Truman Capote. Para el que no leyó el libro sabe que se mata a una familia completa. Sí. Y eso lo hizo Stornelli, que era un tipo que iba a venir, que comía en mi casa y que era amigo. Entonces, que hay una cuestión personal, pero por supuesto que hay una cuestión personal. A ver, ¿me puedes explicar esto que estás señalando? Porque yo no lo sabía. Bueno, Stornelli era una persona que yo lo conocía de tribunales de toda la vida, venía a comer a mi casa, conoce a mis hijas. Cuando llegó la causa esta, obviamente privilegió naturalmente este tema de Cuadernos como una posibilidad enorme de pegar el salto en su vida profesional y no trepidó, sabiendo que yo era abogado de Oscar Thomas, y porque mi cliente no se arrepintió de absolutamente nada, de mandarme a D'Alessio para que D'Alessio me hiciera una cámara oculta. No la logró concretar, pero están los chats donde se reconoce eso. Ahora, la causa está partida, D'Alessio está en un tribunal oral y yo les puedo jurar, doble contra sencillo, que la causa donde está imputado y procesado Stornelli, confirmado por la Cámara de Mar del Plata, la tiene el juez Ercolini y debe estar rompiéndose la cabeza para ver cómo da vuelta ese procesamiento y lo zafan a Stornelli. Que le indicó la Cámara que lo dé vuelta. Exactamente. ¿Cómo hace para zafar a Stornelli por los favores recibidos en este último tiempo? Esto es lo que está pasando en la justicia argentina. Pero no es porque me afecta a mí directamente. Le afectan a centenas de judiciables en la República Argentina. Entonces, si el señor Cabot, La Nación, Zaguier y todo lo que están detrás de esta maniobra piensan que yo me voy a quedar quieto, pero no tienen ni idea del infierno que se va a armar. Tarde o temprano, yo lo defendí a Rivelli. El juez que lo metió preso, que lo tuvo 8 años en prisión preventiva, hoy tiene una condena a 6 años. Se la seguimos hasta por debajo de la cama. Y con esto va a pasar exactamente lo mismo, porque no puede pasar
de que en la República Argentina estos tipos hagan lo que se les dé la gana con la vida de la gente. Amado. No, que es contundente, y el corolario de lo que dice el gallego es que existe una causa Cuadernos en Ecuador, idéntica, sobre Correa y funcionarios de Correa. Entonces esto es un armado. Mira, yo cuando fue la condena de Chicone tuve una revelación en ese momento y lo expresé en los medios, que en realidad estamos asistiendo a un sistema que la condena se da en los medios de comunicación. Durante un largo tiempo se macera esa condena. Y finalmente hay una parodia de juicio oral donde se termina de convalidar una parodia mediática que tiene que ver con intereses que defienden esos medios, como está ahí. Esa editorial que veíamos, eran todos adjetivos: magnífica investigación, horrible juez, pero no había un concepto, era simplemente adjetivación. Entonces, lo que hay que, me parece, prestar mucha atención es que esto es un armado internacional, porque hay un guionado desde estos sectores. Parte del guionado es el lawfare, que repito, prestemos atención al Papa, es contra las sociedades, no contra las personas. Pero otra parte del guionado, por ejemplo, vos tuviste contra Lula y contra el gobierno nuestro, se robaron un PBI. ¿Cómo puede ser que aparece la misma expresión en dos países? O el odio guionado que hemos visto durante la pandemia. Entonces hay un guionado que opera sobre pequeños grupos de la sociedad y se amplifica y se sobredimensiona como si eso fuera lo que estuviera sucediendo en toda la sociedad. Pero claramente, como lo indicó el Papa, vos tenés por un lado al sistema de administración de leyes, que llaman justicia, y por otro lado a gran parte del sistema de medios concentrados operando en una suerte de dialéctica para llevar adelante estas situaciones. Bueno, muy bien, nos vamos a mudar de tema por ahora, después volveremos, como siempre. Me dejaste helado con lo de la sangre fría que dijiste. Qué bárbaro, a mí también, ¿eh? Está en la agenda de D'Alessio. Exacto. ¿Cómo es que decía? O sea, aparecen todos mis contactos profesionales y abajo, en un recuadro, a sangre fría, Truman Capote. Sí, que es una investigación de... No, es una causa donde matan a toda una familia. Sí, pero digo, ahí está el AMPA, ¿no? Es real, es una investigación que hace Entonces, Truman Capote. que a mí Adepa me venga con el cuento de las amenazas, no tiene la más pálida idea de lo que son las amenazas, que hacen estos tipos. Bueno, eso que vos tenías ahí es una amenaza. Está dentro del expediente, es una de las cuestiones por las que le dictaron la prisión preventiva a D'Alessio y procesaron a Stornelli. Y la Cámara se lo confirmó. Y ahora están tratando de ver cómo lo zafan. Por los favores recibidos y porque esto es un horror. Y porque esto es lo que tienen está que seguir. pasando, o sea... Y porque pretenden seguir. Claro. Esto no termina acá. Por eso que el juicio político contra la Corte es decisivo, porque si estos tipos que están en la Corte desaparecen, eso derrama para abajo. Porque en función de eso se va a empezar a disciplinar y se va a acabar la impunidad. Y esto no importa ni los votos, ni si tenemos los diputados, o quién va a levantar la mano, o cosas por el estilo. Hizo más el padre Paco el otro día en la esquina del Palacio de Justicia que todos los políticos de la República Argentina con respecto a este tema. Hizo más este cura de lo que hizo la Cámpora. Pero ¿dónde carajo están los pibes? ¿O no ven que realmente se están llevando el país por delante? Y a mí me vienen con el cuento, bueno, lleva a 5.000, 6.000 tipos a la plaza. Que un viejo de 68 años como yo tenga que ir a sentarse ahí, pararse a ver al padre Paco, que la verdad hacía añísimos que no participaba de una misa, claramente. Pero soy de origen cristiano, dije, si estos son todos los curas, volvemos nuevamente al redil. Natalia. No, digo, me parece un poco injusto con la juventud gallego eso. El 24 de marzo lo demostraron con su presencia y yo estuve ahí, estaban las organizaciones de pibes y pibas bancando. Pero yo quiero volver a lo que decía el gallego respecto al sistema de justicia. Siempre soy injusto, ¿eh? Tengo una Bueno, tendencia. pero bueno, está bien que discutamos, ¿no? Me parece importante. Digo, estos jueces tampoco tienen o han obturado el mecanismo de control y sanción de esos jueces inferiores, ¿no? Del que hablaba
el gallego. Pues fíjate que la causa vialidad va a ser juzgada por quienes juzgaron al tenis y al fútbol con Mauricio Macri. Entonces, este es el sistema de justicia que tenemos y es un sistema de justicia que se rige por la justicia mediática, que es lo que decía Amado recién, no hay condena. Por eso los ofusca cuando se buscan las pruebas o la verdad real o material. Claro. Esto de las cámaras está extorsionando a un periodista. ¿Cómo está extorsionando a un periodista? Está dictando medidas de prueba para acreditar la verosimilitud de esos hechos. Entonces hay que estar atados de pies y manos y no hacer una investigación real. Cuando pide las filmaciones de Vicente López, que es donde está la redacción de La Nación, ¿qué es lo que la justicia infiere que pudo haber pasado y por qué pide las para grabaciones? Ver si es cierto. No, por la sencilla razón de que supuestamente en esa zona se produce, o sea, porque hay que contarle a la gente esto. Primero los cuadernos no estaban porque los quemaron en una parrilla. Luego los cuadernos se reatomizaron y supuestamente una vez que lograron algo que no logró ni Einstein, que es que algo que se quemó se reatomice, lo entregaron supuestamente en un lugar de cámaras en Vicente López en los que los vuelve a recibir el periodista Cabot. Bueno, lo que el juez está pidiendo es concretamente cuáles son las cámaras, pero resulta que no las va a encontrar porque en el lugar que se produjo, mirá que parece que Vicente López hay cámaras hasta dentro de los buzones, resulta que en ese lugar particularmente no había cámaras. Pero el punto está en que de donde no van a poder zafar, de lo que no hay posibilidad de zafar, es de la escopométrica de Policía Federal. Ahora lo que se podrá probar para arriba es quién es el que está detrás de la operación. Muchos me hablan del batallón 601 de inteligencia del ejército, en fin, cosas que a mí no me constan ni me interesan. Yo creo que detrás de todo esto está Macri, porque esto es una operación destinada pura y exclusivamente para acabar con las empresas de obra pública nacional. Sí, señor. Y no lo logró, pero por un pelo, por la sencilla razón de que en un momento determinado, obviamente, se le vino todo encima. Y estaba Bonadío de por medio, infelizmente se murió. Yo hubiera hecho lo imposible para que Bonadío viviera y que vaya a pasar por el calvario que yo hubiera deseado. Pero bueno, nada, o sea, se nos fue. Pero los que quedaron y que convalidaron todo este horror, pero van a tener que responder por ello, naturalmente. Bueno, muy bien. Nos metemos en el plano político, la política doméstica en este caso, señor director. A ver, por un lado, lo que ha sido un escándalo, que creo que tiene que ver más con una demostración de fuerza vinculado al Senado de la Nación y el sector de Juntos por el Cambio, que se retiró de la sesión dejando vacante el tratamiento de cuestiones realmente muy importantes. Ahí hay un gesto político y ahora lo vamos a ver. Pero también hay una secuencia de derivaciones que deja el anuncio de Mauricio Macri de que no se va a anotar en la contienda electoral. ¿Podemos ver el primer informe vinculado a Mauricio Macri, señor director? ¿Puede ser? Sí, bueno, ahora lo vamos a estar viendo. Son dos de varios elementos que conforman este mapa político que, como yo le decía al comienzo del programa, no va tomando una forma definitiva todavía, pero lo que sabemos en concreto, aunque muchos no quieran aceptarlo, es que primero Cristina Fernández de Kirchner no va a ser candidata y todo pareciera indicar que no va a ser. Y por otro lado, Mauricio Macri también se retira de lo que es la carrera electoral. A ver, lo vemos. ¿Qué le dirías a los que están diciendo en las redes que no les gusta? ¿Qué le dirías? Porque hay mucho ruido con eso también, ¿eh? Eso me dolió hasta el último minuto. Hace unas horas entraba al club y había dos muchachos en un andamio pintando y cuando me entrando, Mauricio, me gritaron, y me dice, vamos, ¿no? Por favor, tenemos que ir fuerte, fuerte, porque te necesitamos. Deje de actuar, nadie le cree. Oh, María de Avellaneda. Yo dije, no, yo no voy a ir, pero vamos a hacer algo bueno. Y casi la cara de los tipos me mató. ¿Viste cuando te decís que te golpea mal? Los que sostienen, algunos periodistas críticos y algunos encuestadores, que te bajaste porque no te daban las encuestas. A mí eso me causó siempre mucha gracia. La evidencia es que los números no le daban. A pesar de todas las alabanzas, los elogios que ha recibido el expresidente Macri. En un mismo medio tenemos a Ernesto Tenenbaum que dice la inesperada grandeza de Mauricio Macri, Luis Novarecio que dice animarse a desafiar el egoísmo y por último Mónica Gutiérrez
breve, pero contundente. Gracias, Mauricio. Empieza en la Argentina una nueva manera de hacer política. La decisión de ayer no merece otra cosa más que el aplauso. Es decir, es una gran decisión. Es un gesto muy poco frecuente en la política argentina. Macri se salió del manicomio ayer, y muy bien que hizo, digamos, ¿no? Dando un ejemplo inusual en la Argentina. Esto es un hecho inédito en la Argentina después de muchos años. Para mí eso lo pone en un nivel, de liderazgo y de estadista importante a Macri. Lo único en lo cual no es ambiguo es: mi primo tiene que ser el candidato a jefe de gobierno. Hizo toda una crítica a la idea de que puede haber salvadores. Una parte importante de la sociedad argentina eligió creer en líderes mesiánicos. Personajes que supuestamente nos salvarían y nos llevarían a una vida mejor. Pero este tipo de liderazgo terminó siendo muy dañino para el país. Bueno, pareciera que el único mini salvador que queda es Jorge Macri como candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí sí hay una apuesta a la persona, explícita. El mejor para conducir la ciudad, que mantiene la línea del PRO y que le va a dar otra vez dinámica para que vayamos por nuevos desafíos, una ciudad que se ha modernizado sistemáticamente estos últimos 16 años, es Jorge. Bueno, es muy interesante porque el análisis le cabe a Macri y su grandeza y cómo corre el egoísmo de lado. Pero lo que quiere es que el primo vaya de jefe de gobierno porteño, ¿no? Negocios decir, no son políticas. Ahí no cabe la lectura. Es decir, aparte, totalmente naturalizado que uno le pase el poder a otro siendo de la misma familia. Eso que muchas veces se critica. Pero los políticos mesiánicos son otros, No, y los feudos también, ¿no? Claro. Porque los feudos están en el interior del país, pero en la ciudad de Buenos Aires no existen los feudos. No, según lo que dicen acá los periodistas, prácticamente el de renuncio a los honores, pero no a la lucha de Eva, ha quedado como un poroto. El renunciamiento histórico. Vos fijate, perdón, no digo, pero qué curioso, cuando uno trata, no sé, de analizar a gente, si querés, con más perfil ideológico que vota al PRO, ¿no? Pero digo, hay una tradición, incluso muchos que vienen del radicalismo, que lo hacen porque creen que representan los valores de la República, Ahora vos fíjate, en la ciudad llevan 16 años gobernando, pueden llegar a ir 20. En cualquier otro lugar eso dirían es feudalismo, si eso pasa no hay en la provincia, no hay alternancia, ¿cómo puede ser? Y acá están en la ciudad hace 16 años y pareciera que está todo bien, que eso es democrático y republicano. Se habla de república. Dos datos importantes. El Congreso funcionó más en plena pandemia en el 2020 que en todo el 2019 con Macri y el 2018. Y dejaron sin presupuesto. Dejar sin presupuesto a un gobierno es de un nivel de antirrepublicanismo fenomenal. Digo, a veces me llama la atención ese doble juego, ¿no? Por un lado tenés una crítica antipopulista, en términos beberianos, como diríamos, el líder carismático, ¿no? Y por otro lado estás diciendo, bueno, pero acá va mi primo, más por sangre, porque ni siquiera es que Jorge Macri hay otras figuras del PRO en la ciudad que uno no puede estar de acuerdo, pero que bueno, que han hecho un recorrido político en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Pero Jorge Macri ha estado en Vicente López. El tema es que lo que ordena acá no es la política, son los negocios. Claro. Ese es el ordenador de esto, y el jefe de la oposición claramente no es ninguno de estos muchachos que sale acá. El jefe de la oposición es Mañeto y es los medios de comunicación, y ahí está la disputa. Es Clarín versus Cristina Fernández de Kirchner. Es democracia versus corporaciones. Es el frente de todo versus la mafia. Y eso es lo que se va a resolver electoralmente ahora en las próximas elecciones. Yo creo que por eso hablamos en reiteradas oportunidades de terminales. La terminal de ese poder real, que a veces encarna en un poder, en un nombre propio, como Mañeto, pero lo mismo pasa en el poder parlamentario. No se han votado leyes que efectivamente beneficien a las mayorías, las leyes del alcohol cero, que realmente no puede haber ningún tipo de disputa ideológica respecto a esta situación, y sin embargo están ordenados por ese poder real a hacer política del oposicionismo y del vaciamiento de esa política misma, ¿no? Ni siquiera podemos hablar de una agenda de la derecha más que el obstruccionismo si se trata de acompañar o no acompañar. Es cierto, se ha roto hay ese consenso democrático. Yo no soy de las que creo en el consenso, en el pacto, excepto por un valor instrumental de la democracia, uno más. Pero digo, a ver, debatamos en el poder constituido electado que corresponde y tampoco así. Me parece que hay que verlos a los tres poderes del Estado, y de esto es lo que habla siempre Rocco Carbone cuando habla del Estado mafioso, lo ilegal mezclado con lo legal. Lo legal es la estructura estatal y lo ilegal son esos fines espurios que siempre intentó el capital concentrado, hoy en día con mejor presa, utilizando los medios de comunicación
¿no? Utilizando los poderes del Estado y desde ya haciendo hoy en día al Poder Judicial como protagonista de esa persecución. Necesitamos refundar la democracia y el juicio a la Corte es clave. Amado. Lo que se les pasó a todos estos grandes analistas, sesudos, es que Macri fue el primer presidente que no pudo reelegir. No llegó a la segunda vuelta. Y esta actitud que hemos visto en estos días es la convalidación de que no le daba. No le daba ni para la interna del PRO, ni para la interna de Juntos por el Cambio. Y es esa lo que no hay que darle tanta vuelta a la grandeza o no grandeza, al egoísmo o no egoísmo. No y además había un veto muy importante de parte de los Estados Unidos a la candidatura de Macri, porque yo, por ejemplo, uno tiene oportunidad de hablar con gente que ha viajado a Estados Unidos y cuando le nombran la palabra Macri, tanto a demócratas como a republicanos, todos dicen no. ¿Por qué? Porque los empomó en 45.000 palos verdes y perdió en primera vuelta, como dice Amado. Yo creo que ahí hay un veto muy importante y también explica una parte de la decisión de Macri. Bueno, es cierto que los gestos de Estados Unidos hacia... Bueno, estamos debatiendo en un contexto donde obviamente la Argentina, por razones que ustedes ya saben, por el préstamo que tomó el expresidente Macri, tiene que ir a rendir examen, como yo decía al comienzo del programa, cada 3 meses a Estados Unidos, al fondo, pero si no te alcanza para rendir en el fondo, tenés que ir a pedirle el ayudín primero a la Casa Blanca, ¿no? Decir, bueno, ayúdame porque tengo que ir es como que tengo que ir a la profe particular para después ir a rendir al colegio. Igual en este caso... ¿Qué dijo Biden de la economía que recibió él? En relación a la que recibió. No, pero más allá de la declaración, digo, esto va a seguir pasando en principio cuando haya cambio de gobierno. En esta visita, por ponerle algún nombre, hubo un hecho que para mí es muy relevante y que no ha pasado desapercibido. Sí. Sabemos que, o por lo menos muchos pensamos que el acuerdo con el fondo fue una catástrofe, que no estuvo negociado, que fue directamente un contrato de adhesión, pero... Sergio Massa consiguió algo que me parece que no se le está dando la importancia política que tiene. En el acuerdo que firmó Guzmán venía implícita la modificación del sistema previsional. Así es. Se formaba una comisión, porque venían por nuestro sistema previsional. Me acuerdo perfectamente de haber leído el acuerdo antes que se conociese, algunas cuestiones que tenemos los periodistas que siempre tratamos de hacernos la información antes, y venía pretendían reprivatizarlo. Destacado y decía, se prevé el análisis de todo el sistema previsional, donde uno decía, bueno, esto claramente... Y esto Guzmán trató de ocultarlo, y cuando le pidieron explicaciones dijo que era por el sistema de los jueces. Mentira. Esto es porque venían por el sistema previsional argentino. En esta instancia, una de las imposiciones que el fondo pretendía es que se bajara la ley de la moratoria que permitía sostener el sistema que puso en marcha Néstor Kirchner y que Cristina, digamos, formalizó. Se consiguió o se plantaron y eso no va a ser modificado. Argentina no va a poner en juego esto que primero es una ley del Congreso. O sea, diputadas, diputados, senadores bancaron esa política y el ministro lo puso como una cosa que no hay ningún espacio para que se negocie. Creo que esto es un hecho auspicioso en una relación tan desigual y tan desequilibrada, ¿no? Se puede negociar, se puede discutir. No, una cosa muy breve. A ver, sumado a lo que decía Amado, hay que tener cuidado con que está viendo también un relato con esto de las jubilaciones de privilegio. Hubo la otra vez en CIPEC, también hay una propuesta. Pero ojo, porque cuando uno dice jubilaciones de privilegio, pareciera que si uno mete a toda la misma bolsa, es decir, los científicos cobran jubilaciones de privilegio, los docentes, y está bien eso, o sea, es decir, no es todo lo mismo. Empieza a haber un relato en contra de la idea de lo previsional, y de la jubilación donde se mezcla todo. No es lo mismo la jubilación de privilegio que pueda tener un juez de la Corte Suprema a la jubilación de privilegio que puede tener un investigador de CONICET. Claro, son sistemas de excepción, saquemos la palabra privilegio. Claro, porque acá, yo veo viendo con preocupación que se empieza a construir el relato, preparando el terreno. De hecho ya se habló de reprivatizar y que hace poco habían dicho explícitamente grupos de Milei y también grupos de Juntos por el Cambio, qué bueno cuando estaban las FJP, ¿no? Entonces uno, viste, cuando empezás a ver que en la derecha un relato va de un lado, el otro de otro, bueno, un poco ves por dónde viene y me parece que ahí es donde hay que poner un poco el foco. Está muy bueno esto que traen a Nahuel porque es la misma morfología de las tarifas de los servicios públicos. Te dicen que el problema es la pileta de un rico y en realidad lo que quieren es subirle las tarifas a todos. Pasa con el derecho del trabajo también, Amado. O sea, las grandes reforma tributaria, previsional y laboral es lo que viene
a imponerse regresivamente por los derechos de las mayorías, ¿no? Y en este tema tributario también hay un hecho auspicioso. A vos te va a gustar porque es la segmentación. Se ha terminado, una decisión del Ministerio de Economía, por 1 billón de pesos, se ha terminado con la cuestión de exenciones que había a los grandes importadores. Y se segmentó muy bien, se trabajó desde el Ministerio de Economía, pero también, claro, la FIB, Castañeto, y lo que se ha logrado es terminar con un curro de 1 billón de pesos que lo que hacían era ir jugando con eso en contra del tipo de cambio para ver en qué momento levantaban las exenciones, las hacían valer en sus declaraciones y se llevaban 1 billón de pesos. Me parece que esta es otra cosa importante que llevó adelante Massa. Qué buena gestión la de Castañeto en la FIP, hay una persecución realmente muy importante con el tema del contrabando, el tema del comercio ilegal de granos. Las infracciones laborales también. Mucha actividad en ese sentido. Ojalá, bueno, yo creo que pasa mucho por mejorar la capacidad recaudatoria del Estado para sostener el gasto público. Sí, así es. Seguimos adentrándonos en el mapa político. Por supuesto, la definición de Mauricio Macri, al margen de lo que usted vio recién, de las entrevistas sesudas y profundas a su decisión. Bueno, por supuesto le abre el camino a lo que es el debate hacia adentro de Juntos por el Cambio entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a ver el tratamiento que tuvo esto en los medios en la última semana. A ver, señor director, si podemos ver el segundo informe. Mauricio Macri se ha aliado con todos los sectores que robaron la ciudad de Buenos Aires. Macri dijo que Ibarra era inútil. Ibarra dijo que Macri era corrupto. La verdad que los dos tienen razón. Soy Bullrich, Luro, Pueyrredón. Soy la historia de este país, los que lo hicimos grande. ¿Qué quiere decir animarse a hacer cosas que hay que hacer? Que lo dijiste así como... Te lo dije recién, un torniquete. Tienen que ya bajar el gasto, digamos... No, que vos vas a hacer si ganás. Claro. Te vas a animar a hacer cosas. ¿Qué recortás? ¿Qué agarrarle? ¿Por dónde empezás el hachazo? ¿Qué tachás? Tenés que bajar subsidios y subsidiar a las personas que tienen, digamos, que no pueden pagar una tarifa muy alta. Dijiste una burrada. Tenés que bajar subsidios, tenés que bajar el Estado de una manera, digamos, igual en todos lados. Solamente estoy diciendo que sos una burra y que hablas de cosas que no sabés. Tenés que hablar con las provincias, porque las provincias no pueden ser gasta y no produce nada. Te pones a opinar de cosas que no sabés un carajo. Todas las propuestas económicas de Patricia Bullrich. Disparate tras disparate. Pfizer no pidió ni cambio de la ley, no pidió ni los hielos continentales, ni la... Bueno, no sé. La Patagonia. Las Islas Malvinas se las podíamos haber dado. Es un tiro al voleo espectacular. Algunas son lisérgicas, te juro que me hace acordar tanto a Menem. La inflación es galopante en este momento. Están más o menos... 20% mensual. No, 20% anual. No, querido. ¿Cómo 20% mensual? No puede ser. ¿Cómo no puede ser? Y está bueno que estemos todos muy atentos, que estemos un poco más rigurosos con las cosas que dicen, con las cosas que proponen. Nosotros estamos convencidos que la Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos. Porque no va a venir capital. Quien tiene dinero en los bancos, sea en la caja de ahorro, que es lo más común, porque los sueldos y algunas jubilaciones se pagan en caja de ahorro, hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana. Ya cuando se meten con la propiedad privada, ya la cosa es muy grave. Desde mi punto de vista, el rol que ha tenido el profesor Cavallo durante el primer gobierno de Menem lo convierte en el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. A Milei, más que como economista, lo veo como un líder. Hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana. La Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos. Señor, ¿qué es lo que se lleva? Carne y mercadería, porque no tengo para comer. Mío, lo saqueo. ¿Qué decías? No digo... José. Me acordaba del chino que terminó muriéndose ahí en el medio de los saqueos, pobre hombre. Me acuerdo de ese episodio. Hay una reivindicación de Cavallo, ¿no? Porque no es accidental que uno lo empieza a ver en el diario La Nación, en el diario Clarín, en La Nación Más. Digo, por alguna razón eso sucede. Es preocupante la falta de memoria. Siempre decimos lo mismo. Hay pibes y pibas que nacieron con posterioridad. A ese 1 de diciembre del 2001, que es cuando sale el famoso decreto 1570, vaya, si lo que hicimos Amparo por el Corralito lo sabemos.
Pero digo, los sucesos de los saqueos, el dolor, la desocupación, el hueco del poder político, la sociedad totalmente destrozada. Entonces, tenemos que ponerle nombre y apellido. El megacanje, Cavallo, las reformas laborales, la ley Banelco, Cristina la mencionaba la otra vez en el Grupo Puebla. Me parece que hay que relatar y hay que ponerle historicidad, que en este programa tantas veces lo hacemos. Sí. ¿Sabés lo que pasa? Aparte, digo, 30% del padrón que va a votar este año son jóvenes. Por eso digo. O sea, más del 30%. Y 60% sub 40. Es decir, fue modificando. Por algo también Milei apela cuando él la otra vez decía. Y a mí también me hacía reflexionar una cosa, viendo el informe, que es, la derecha es la que más ha violado siempre la propiedad privada. Claro. Es decir, la derecha ha violado los ahorros, ¿no? La derecha te hablan de las tierras y cuando vos ves los procesos de expropiación de tierras que eran del Estado, todos los hicieron en la dictadura, la derecha para casi. No hay nadie, cuando Mirta Legrand recién dijo, lo que uno tendrá que decir, discutiendo incluso en los propios términos, es decir, nunca se violaron tanto los ahorros de toda la vida de los argentinos como en la época de Domingo Cavallo. Bueno, pero en ese sentido eso nos interpela a nosotros como parte del campo nacional y popular. Porque yo lo que veo es que sacando Cristina, nadie da un debate ideológico de cara a la sociedad sobre estos temas. Nadie plantea blanco sobre, bueno, vamos a discutir. Viene el tema de la sequía, viene el tema de las ayudas, viene esto. ¿A quién vamos a ayudar? A ver, demos un debate en serio. ¿Quién es un productor agropecuario que merece la ayuda? Viene el debate de YPF. Bueno, demos un debate en serio sobre el tema de YPF. A ver, porque hay un ataque contra YPF, contra aerolíneas. Digo, acá el problema es que nosotros tuvimos hasta ahora una actitud de blanqueo de la herencia macrista desde el punto de vista económico. ¿Estoy equivocado, doctor Vudú? Empezando por la deuda, terminando con los salarios. ¿Qué significa blanqueo de la herencia macrista? Que no la debatimos. Escúchame, cuando dijimos el dólar está a 60, está bien. Y Guido Sanderi y Lacunza son dos señores. Y nos ponemos de acuerdo. Y escúchame, ahí perdimos el gobierno. Ahí empezó... Eso lo hizo el presidente, ¿no? Sí, obvio, porque yo creo que hay una disputa. Yo creo que el 10 de diciembre del 2023, cuando Alberto entregue la banda presidencial a otro peronista, como se la va a entregar, porque yo no tengo ninguna duda. U otra, perdón. Muy buena la corrección, licenciado. Yo no tengo ninguna duda. Ahí va a terminar el segundo experimento frondicista que se hizo en la historia argentina. Digo, eso también obliga a que en estas elecciones el programa de Frente de Todos tiene que ser mucho más claro de lo que fue en el 2019. Sí. Bueno, por ejemplo, ¿se le paga o no? Bueno, pero esas cosas hay que construir. Ese es el momento donde hay que construir esa hegemonía. Es decir, ¿se le paga o no se le paga al FMI? Yo creo que el la tema plataforma electoral del Frente de Todos, o como se llame, tiene que ser clara. ¿Se le paga o no se le paga? Porque entonces, después, cuando a vos te votan, vos vas con un respaldo popular sobre un programa económico. Bueno, el problema ahí... En el 2019, el programa del Frente de Todos, que está bien, era lógico, pero un programa, bueno, no seamos neoliberales, anti-Macri, perfecto, pero muy borroso. Faltó una definición más clara del litio, que hace lo nacionalizás, no lo nacionalizás. Digo, hay que, me parece que esa contundencia es también la contundencia que te lleva un programa indispensable. Por los consensos básicos que hay en los tres sectores. Sobre todo, Julián, el tema del fondo. Y si no hay consenso hay que decirla. Yo tengo una duda, a ver, porque lo que vos decís, Nahuel, es qué cantidad, qué porcentaje son sub 40 de los que van a votar este año. 60%. Bueno, a esas personas hoy, en la agenda de las urgencias que tienen, de los temas que tienen, el litio, ¿les importa o no? Entonces digo, ¿cómo se les abra a ese porcentaje de la sociedad? Aquel que no tiene un revisionismo inmediato. Bueno, que no pero ahí viene lo que dice Pedro. Pero es una buena, hay que dar la disputa. Es una buena pregunta, Juli. Yo creo que no. A esa persona hay que darle de la inflación, de la distribución, de la hora. El programa que es la hoja de ruta de una fuerza política... El programa, vos cuando haces un programa tenés todos los ítems, no necesariamente... después seleccionás los ejes de programa con los cuales vas a salir más fuerte. Ahora, lo que digo es que el programa tiene que ser la hoja de ruta, tiene que ser mucho más claro de lo que fue en el 2019. Yo coincido mucho con lo que dice Nahuel y yo creo que va a haber en el Frente de Todo, va a haber una disputa entre los dos modelos,
y que se va a tener que clarificar lo que plantea Nahuel. Va a haber una disputa entre el modelo peronista tradicional y el modelo frondillista que nos viene gobernando hasta ahora. Y bueno, y seguirá la elección interna y habrá 2 fórmulas, como dijo Guado. Va a haber 2 fórmulas y ganará, una peronista la encabezará Cristina y la otra frondillista la encabezará Alberto, Scioli o alguno de los candidatos. Pero Cristina dijo que no va a ser candidata, bueno. Pedro, me haces enojar, escúchame, ¿cómo querés que te lo diga? Bueno. Te está costando entenderlo. Yo digo... Yo estoy con Pedro, ¿eh? No, me cuesta no, ya sé que acá todos están con Pedro, pero lo que digo es, a la hora de pensar una estrategia electoral, ¿no habría que asumir que Cristina no va a ser candidata? Cristina puede ser candidata a muchas cosas. Puede ser candidata a senadora, a presidente y a presidenta del Partido Justicialista, que es lo que debería ser ya candidata. Ya tendría que ser candidata Cristina a la presidencia del Partido Justicialista. Lo que vos decís, Julián, igual plantea un debate totalmente de cómo encararlo, porque es cierto que si Cristina no va a ser candidata, mejor ir preparando otros candidatos. Pero ir preparando otros candidatos le resta fuerza a la potencialidad de que Cristina sea candidata. Entonces yo creo que la tarea militante es... Cristina explicó por qué no iba a ser candidata, lo explicó con claridad. La tarea militante es remover, intentar dar el marco teórico para remover esas condiciones. Y a partir de ahí ella tomará la decisión que tenga que tomar. Pero nosotros no podemos sentarnos a mirar si, bueno, Cristina no es candidata, explicó por qué y nos da lo mismo. Me parece Cristina que no. Ubeira sería una linda fórmula. Mira, este programa ha posicionado candidatos importantes. ¿No sería una buena fórmula esa? Feletti, o al revés, Ubeira, Cristina. ¿Gallego? No, nada, yo coincido mucho con lo que dice acá el amigo Sosa en cuanto a que obviamente hay que explicitar claramente qué es lo que se va a hacer en el próximo gobierno. Sí. Ahora, en un sistema presidencialista, que es lo que yo trato de que la gente entienda, el que manda es el que tiene la lapicera. Esto es así, funciona así y no hay forma. Este no es un sistema de carácter asambleario, parlamentario, donde vos tenés composiciones dentro de las cámaras y todo se negocia. Acá, una vez que elegiste el presidente, son 4 años para que el tipo dirija, digamos, lo que es la administración pública y las grandes políticas. Por eso que de alguna manera, cuando estás en una encrucijada como la que nosotros estamos viviendo como país, no te queda otra opción que buscar el más apto. Entonces, yo creo que el señor Rodríguez Larreta, que digamos es lo más esclarecido que se ve, digamos, de la derecha, pues no hablemos de Milei, de la otra señora de Bullrich, mejor no hagamos ningún tipo de comentario. Si eso es lo más esclarecido y este es el señor que va a negociar los próximos 4 años de realidad económica de la República Argentina y financiera, que Dios nos coja confesados, diría mi madre. Qué susto, por favor. Bueno, mi mamá era española. Ahora, claro, eso lo explica todo. Por un lado. Entonces, me parece muy bueno. Que del lado... Yo no puedo sacar la imagen de la cabeza. De este lado... Para agregar un poco de... No, está bien. Porque esto, si no es un cementerio, estamos hablando de... Y bueno, y de este lado de la... Yo personalmente, si me preguntás, no creo que haya otro candidato que no sea Cristina Fernández. Porque no hay otra posibilidad. O sea, uno mira, y con todo respeto, yo, digamos, creo que el señor Guado de Pedro... Gran candidato, Guado. Gran candidato, debe haber gente muy valiosa que yo no conozco. No, pero se entendió el concepto. Ahora, digo, yo no me lo imagino, seriamente lo digo, a Guado de Pedro parándose delante de estos animales del Fondo Monetario y todo ese tipo de cuestiones, en un contexto donde la oposición va a ser infinitamente más violenta de lo que ya es ahora. Entonces, lo que le hace falta más que un presidente es un domador de fieras. Sí, totalmente. Y la verdad que como domador de fieras, yo miro la totalidad del panorama y lo digo con toda honradez, de un lado y del otro extremo de la grieta, no veo a nadie que pueda conducir este país. 30 segundos, Amado. Sí, igual como empezó este último mini bloque con Patricia Bullrich explicando lo que ella no entiende, no sabe y no puede ni siquiera expresar. ¿No? Es preocupante. Lo que no hay que olvidarse, no entiende nada, no sabe de lo que hablaba. Lo que no hay que olvidarse es su pasión por recortar. Porque cuando fue ministra, fue la ministra que le sacó el 13% a las jubiladas, jubilados, le sacó el 13% a los docentes, le sacó el 13% a las y los investigadores y le sacó el 13% a las provincias.
Eso es Patricia Bullrich. Así es. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Les quiero agradecer muchísimo a todos. Han hecho un programa realmente... Qué susto que me diste, Vera, no, por favor, sobre el final. ¿Les parece bien? Nos despedimos, nos reencontramos el próximo domingo. Sí, señor. Claro que sí. Chau. Hasta el próximo domingo.